los que estamos en este lugar, Jesús. Santo, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, yo creo Jesús, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, Dios, y lo que harás en mí. Creo en ti, Dios, yo creo en ti, toda
precioso Hijo de Dios. Una vez más dile: recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Alábale, bendícele, adórale. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más, Dios. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende, desciende una vez más. Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende. Oh, 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 con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con tu poder, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Alábale con poder. Oh, aleluya. Sí, Jesús. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Escucha, quiero ver gente danzar. Yo quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Yo quiero ver gente cantar. Sí, Jesús, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar. Quiero oír la gente hablar
gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero oír la gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero oír la gente danzar, quiero oír la gente hablar lenguas ya robó, se arraba llénanos de su presencia, Cordero de Dios. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Santo es su nombre. Aleluya. Dice: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Santo, mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Dios.
Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy dulce verdad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Gracias Dios, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, todos los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Gracias Dios. Hosana, Hosana al Rey. Dilo conmigo, hermano. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más cantamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Dilo, dilo, dilo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Santo, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más, Hosana, Hosana, aleluya, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Gracias Dios. Gracias Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito Jesús. No dejes de alabar, hermano, aleluya. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa, fuego abrasador.
tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Santo, siento reto sopla aquí, aleluya. De Dios, venid en este lugar, viento reto sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, venid en este lugar, viento reto sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, venid en este lugar, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén, aleluya. Gracias, Cordero de Dios. Aleluya. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, santo eres Jesús, aleluya. Aleluya, gracias, Cordero. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios, aleluya. Te amamos, Cristo. Te amamos, Cristo, amén. Cristo, yo te amo, oh Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, una vez más, Cristo, Cristo, yo te amo. Jesús, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no lo hay. Jesús, yo no sé y no sé dónde estuviera, no, no, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera,
Jesús, su nombre es Jesús. Oh, y no sé, y no sé dónde estuviera. Oh, si yo a ti no te tuviera, Dios, no quiero ni pensarlo, Dios, si no hubiera conocido a Jesús que me ama. Y no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido a Jesucristo, el Rey de Gloria, aquel que me amó por sobre todas las cosas, aquel que bendecimos, aquel que amamos, aquel que alabamos, Señor, aquel por el cual estamos bendeciéndote, aquel por el cual somos salvos, Señor, aquel por el cual estamos aquí reunidos. Shahara vacía, Jesús. Gracias por haberte conocido, Dios, por haberte conocido, Dios, por estar a mi lado. Gracias por amarme tanto, Dios. Gracias por amarme tanto, Jesús. Oh, yo lo sé, yo sé que no hay nadie como tú. Oh, Surya. Jesús, Jesús. Yo no sé dónde estuviera en este momento en el mundo perdido, Señor, pero tú me rescataste, tú me trajiste y tú me levantaste, Dios, tú me levantaste, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no te hubiera conocido, si no te hubiera conocido, sentido tu presencia, tenerte aquí a mi lado, Dios, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero aquí estás a mi lado, Dios. Pero aquí estás a mi lado, Dios, diciéndome que me amas. Y hoy te necesito, Dios, y más que ayer, y más que ayer. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh Dios, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dilo en tus propias palabras, solo dile que lo amas. Te amo.
Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, pues me hubiera encantado que hubieran estado casi todos los hermanos, familias el día de hoy. Varios están de fuera, muchos salieron para diferentes lugares, otros están un poco enfermitos. Oremos a Dios por ellos para que Dios los ayude. Oremos por nuestra hermana Ángeles, su nietecita Aileen, o Airin, que salió positiva al COVID, la niña, y también creo Edgar. Creo que varios de la familia. Entonces vamos a orar a Dios por ellos, hermanos, para que les dé la sanidad pronta, la salida pronta. Nuestra hermana está bien, pero por precaución decidió no venir a la iglesia, lo cual está bien. Sabemos que necesitamos estar muy alertas por las diferentes situaciones que se presentan. Pero bueno, gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos, y hemos decidido en nuestro corazón venir a la casa de Dios. Y bueno, el día de hoy es un tema un tanto muy profundo en un sentido, hermanos, por otro lado muy informativo, conforme a lo que el día de hoy está por festejarse, principalmente en este mes. El 31 de octubre, 1 de noviembre comienza a festejarse algo que muchos hermanos lo conocen como el dichoso Halloween. Para muchos pudiese ser una fiesta un tanto inocente, pudiese ser una fiesta más, que no pasa nada, que no hay que ser tan exagerados, no tiene nada de malo eso, no tiene nada de malo poner o vestirse de diablito o de vampiro o de demonio o de todo eso, no tiene realmente nada, pero sin embargo esa puede ser su opinión personal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué piensa Dios al respecto? Que muchos, tristemente, de sus mismos hijos, de los mismos cristianos, están participando, hermanos, en estas fiestas totalmente, hermanos, paganas. Cuando me refiero paganas, me refiero a personas que no respetan a Dios. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos, sobre lo que significa o lo que es el dichoso Halloween. La palabra Halloween, hermanos, primero necesitamos entender qué significa, puesto que muchos lo hablan y lo dicen como si fueran algo muy normal. Y la palabra Halloween es una palabra, hermanos, que es una palabra inglesa, o sea que proviene del inglés, de una palabra inglesa, ¿ok? Y que significa literalmente, hermanos, la víspera, es víspera de todos los muertos. De todos los muertos. Esa es la traducción de la palabra Halloween. En el inglés se escribe un tanto así, es All Hallows Eve, que es All Hallows Eve. Inclusive si usted se va a traductor en Google y usted pone, hermano, la palabra All Hallows Eve, le va a salir víspera de todos los muertos, que ese es el significado de la palabra Halloween. La palabra Halloween también está muy apegada, hermanos, o va casi de la mano con lo que se festeja también en nuestros países, particularmente en México, que es el Día de los Muertos, en el cual todas las familias acostumbran, hermanos, levantar altares. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, mi abuelita, hermanos, ponía una mesa y ponía de diferentes alimentos, ponía mole, comida, atoles, de todas clases de comidas, hermanos, con la creencia de que aquellos que ya habían partido, hermanos, de la familia, podían regresar a casa y poder comer, hermanos, o poder oler o poder disfrutar, según ellos, nuevamente de esos alimentos que tanto les gustaban en vida. Sin embargo, ¿de dónde viene toda esta tradición? Necesitamos primero entender, hermanos, cuál es la historia referente a lo que está pegado al dichoso Halloween. Un tanto, estuve buscando por muchos diferentes lugares, hermanos, para poder tratar de sacar la información más exacta, más real y más verídica sobre este tema. Entonces traté de resumirlo porque es muy grande, es demasiada información. Pero la información que le escogí, hermanos, es un tanto más pronta de poder entender, ¿ok? Se deriva de la expresión la víspera de todos los muertos, o también la víspera, esa es otra de las traducciones, la víspera de los santificados. Escuche, de los
santificados. También es otra traducción que se le da a la palabra Halloween. Sus orígenes, hermanos, aquí le voy a poner sus orígenes, se remontan, esto es bien impresionante, hermanos, sus orígenes se remontan a la antigua Irlanda, a la antigua Irlanda. Déjenme, me regreso, la antigua Irlanda, y también a Escocia. O sea que es una tradición que viene desde Europa, hermanos, desde otros lados. Y esto comienza, esta tradición, desde Irlanda y desde Escocia, desde los años de nuestro Señor Jesucristo, o sea, más de 2000 años atrás. Es una tradición que viene de aquellos entonces, hermanos. Déjenme le leo un poquito, hermanos, porque es muy difícil aprendérmelo de memoria y no quiero echarle crema a mis tacos, sino quiero que usted quede bien entendido de esto. Dice así: los celtas, con esta fecha, 31 de octubre, los celtas eran conocidos como los celtas, hermano. Celtas que vivían en estos lugares de Irlanda y de Escocia. Le puse ahí escogió, ¿verdad? Escocia. Ok. Y los celtas, hermanos, que eran una tribu pagana. Esto es muy importante poder entender. Cuando nos referimos a la palabra pagana, hermanos, para resumir, es un pueblo, es un grupo de gente o de pensamiento totalmente opositivo a la creencia de Dios. O sea, pagano se refiere a que adoran ídolos, hermanos, a que adoran diferentes dioses, y por eso es la palabra que en las escrituras se les da a paganos, hermanos, que no respetan en nada, en lo absoluto, a Dios. Y los celtas, hermanos, era una tribu pagana que en el 31 de octubre celebraban el fin del verano. Y la celebración pagana que ellos le daban para esto se llamaba Samhain. Esa era la celebración que ellos hacían específicamente el 31 de octubre para empezar el 1 de noviembre, que era el cambio, hermanos, el cambio del tiempo. Y ellos le daban el fin al verano, que se llamaba, aquí lo voy a poner, el fin del verano. El fin del verano, que con esta fiesta se llamaba Samhain. Y esta fiesta de Samhain o fin del verano, escuche lo que dice: esta celebración de los celtas estaba acompañada de muchas supersticiones, que incluía creencias de hadas, de espíritus de demonios, de muertos, que vagaban por sus ciudades en busca de habitar cuerpos. Cuando yo estaba leyendo todo esto, hermanos, y cada vez que nuevamente lo vuelvo a repasar, no me lleva de sorprender, hermanos, de qué tantas formas Lucifer trata de meterse, hermanos, y de engañar al ser humano, de engañar al creyente, así a sí mismo pudiese. Y que tristemente, mis hermanos, como dice las escrituras, específicamente en Oseas capítulo 4 verso 6, que mucho del pueblo de Dios muere a causa de faltarle sabiduría. O sea, que muchos creyentes que ya conocen la palabra y conocen la verdad, a pesar de saberlo, hermano, lo practican como si fuese absolutamente algo normal o algo regular. Pero cuando uno comienza, hermanos, a ver los orígenes del dichoso Halloween y su celebración, era completamente, hermanos, una celebración completamente dedicada a Lucifer, a Satanás. Entonces, esta celebración estaba acompañada de muchas supersticiones, que incluía creencias en las hadas, en espíritus de demonios, de muertos, que vagaban en sus ciudades en busca de habitar cuerpos. Y debido a que los vivos, escuche, esto es bien tremendo, y debido a que los vivos no querían ser poseídos de estos espíritus de muertos o de demonios, ellos creían que al vestirse de disfraces de diferentes otros demonios por las calles, esto haría mucho ruido y espantaría y asustaría a los espíritus que andaban vagando específicamente en esta fecha 31 de octubre para empezar el 1 de noviembre. Entonces,
Estas supersticiones empezaron a acompañar a los celtas, hermanos, haciéndoles creer que si ellos se vestían de diferentes tipos de demonios, de diferentes cosas, usted sabe, hadas, etcétera, etcétera, y venía según ellos otro espíritu para quererlos poseer, ellos, según ellos decían que los espíritus ya no podían entrar porque ya había un espíritu en ellos y ya no tenían que poseerlo. Entonces, según ellos, le hacían un truco a los espíritus. De ahí es a donde viene el dichoso trick or treat. Y también déjame lo explico ahorita acerca de eso de lo del dichoso trick or treat, hermanos, porque no es otra cosa más que o te hago un truco, o te trato de engañar, o te hago un hechizo. Eso es lo que significa el trick or treat. O te hago un encantamiento, te hago un embrujamiento, te hago una magia. ¿Qué es lo que tú quieres darme? ¿Me das mejor lo que te pido? ¿O te hago una magia, te hago un encantamiento? Posteriormente, alrededor del siglo V, a la medida que la Iglesia Católica se desarrollaba como iglesia, ella adoptó la celebración pagana del Samhain, cambiando al 1 de noviembre y llamándole la fiesta de los fieles difuntos, que es conocida en México actualmente, hermanos, como el Día de los Muertos, y que en México es realmente muy celebrado, hermanos. Tan así es tan celebrado, hermanos, que hay hasta películas totalmente alusivas a lo que es el dichoso Día de los Muertos. Hay una película muy famosa que salió hace como 1, 2, 3 años de un niño, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Usted a lo mejor sabe un poquito más, pero estuvo muy sonada. De un niño, es como un tipo animación, y que tocaba la guitarra, y que su abuelita, y uno probablemente podría decir, ay, qué lindo, ¿no? Qué bonito a la abuelita, mira qué suave, ay, no tiene nada de malo, son los muertos. Pero hermano, cuando uno comienza a ver y empieza a hablar acerca de esta tradición completamente pagana, es inaceptable delante de la presencia de Dios que aquellos que ya se nos ha dado la luz divina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podamos unirnos y participar en este tipo de eventos que son completamente aborrecibles delante de la presencia del Señor. Déjenme les sigo diciendo, de esta costumbre surgió la creencia de que los muertos se encontraban en el purgatorio. Número uno, el purgatorio no existe. Esa es una completamente falacia, hermanos, equivocación, error de la iglesia tradicionalista. Yo recuerdo hace años, antes de continuar, cuando estábamos en la escuela bíblica, hermanos, en México, me acuerdo que una ocasión uno de los pastores o maestros de Zacatecas nos pidió a los estudiantes que fuéramos a la iglesia católica, hermanos, y miráramos al techo. Y todos, ay, hermano, que vamos a ir a la iglesia católica. Y dijo, por favor, quiero que lo hagan. Quiero que vayan a la capilla que está ahí en Zacatecas, que es una capilla muy grande, hermanos, actualmente, y quiero que vayan y miren al techo. Y todos dijimos, bueno, si es tarea eso, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Entonces fuimos un grupo de muchachos, hermanos, y fuimos a la iglesia católica. Cuando entramos a la iglesia católica, hermanos, y nos sentamos, hicimos lo que se nos dijo, miramos hacia el techo. Hermano, yo no me la creía de lo que yo estaba mirando. Nada más nos dijo, miren al techo y me van a decir qué encuentran. Entonces, cuando empezamos a mirar, hermanos, todos empezamos, mira, fíjate. ¿Qué creen que encontramos en el techo, hermanos? El nombre tetragramatón del Padre. Estaba el Yud, He, Bau, He, aunque ustedes no lo crean. Y yo los reto para que, digo no para que vaya saliendo, se meta a una iglesia católica a mirarlo, ¿ah? Pero si usted alguna vez llegara a tener la oportunidad de entrar a un lugar de estos lugares, hermanos, y mirar al techo, se va a dar cuenta que la iglesia católica en sus principios tenían la verdad. O sea, ellos comenzaron con el pie derecho, por así decirlo, hermanos, tradicionalmente como comenzando en algo correcto, pero tristemente, hermanos, se empezaron a torcer terriblemente. Y empezaron a meter, hermano, muchas celebraciones paganas, porque la gente era lo que quería, porque la gente era lo que ellos reclamaban, lo que ellos deseaban, tener libertad. Esto no nos extraña a ver que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, cuando estuvieron esperando por la palabra de Dios bajo del monte Sinaí, ustedes recuerdan, cuando estaba hablando Moisés con el Señor, ¿recuerdan? Y que dice que estaban ahí, dice que ellos empezaron a corromperse, hermanos, y que empezaron a pedir que se hiciese algo para, según ofrecer solo a Dios, y que se hicieron el dichoso becerro de oro.
y que después de que crearon el becerro de oro le salieron 4 caras, hermanos. ¿Recuerdan? Y entonces ellos comenzaron a adorar, hermanos, a este Dios, según ellos, para ofrecérselo a Jehová. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Desciende inmediatamente porque mi pueblo o tu pueblo se ha corrompido. Siempre el pueblo, hermanos, se ha empezado y se ha corrompido, porque siempre ha estado buscando a otros dioses. Y siempre se ha, hermanos, adulterado y fornicado con otros dioses, hermanos, y no se ha guardado limpio y limpia para su único creador, que es Jehová, Dios de los ejércitos. El dichoso trick or treat, que era lo que le decía hace un momento, es la frase que usan los niños actualmente en cualquier lugar del mundo. Cuando recorren las calles disfrazados pidiendo dulces de puerta en puerta, y lo que realmente significa es: o te hago un truco o te hago un hechizo o una brujería si no me das los dulces o lo que yo te estoy pidiendo. En México yo recuerdo, hermanos, que se pedía inclusive hasta dinero. La calaverita, me da para mi calaverita, que ese es otro tema también. Por eso le digo, este es un tema, la dichosa calaverita. No es otra cosa más que una alusión a un ¿cómo se llama? Una calavera humana. Es la asimilación o es la similitud, hermanos, de una calavera humana. Y ¿qué culpa tiene la dichosa calabaza, mi hermanos, que la hayan usada? Que es un tanto maniobrable para hacerle los ojos, hacerle la nariz, hacerle la boca, y pueda hacer una figura como si fuera un cráneo humano, a donde va a ser lleno, hermanos, de dulces. Fíjese que aparentemente tan inocente, pero todo eso no es otra cosa más que una alusión a un, hermanos, rito satánico, a donde lo llenan de sangre, y no quiero ser muy explícito sobre esto, y lo ofrecen directamente, hermanos, a Lucifer o a Satanás. ¿Hasta qué grado, hermanos, está todo esto tan metido en estos días y todas estas tradiciones paganas? Que tristemente, y es lo que a mí personalmente como pastor me duele tanto, porque sí es un dolor, hermanos, al ver que muchos dentro del pueblo de Dios ya llevamos años en el Señor, y ver que muchos todavía del pueblo cristiano todavía andan batallando con esas cosas. Todavía andan ofreciendo sus hijos, hermanos, a Baal. Todavía empiezan a decir, no tiene nada de malo. ¿Qué hay de malo si todo mundo lo hace? No porque una mentira se diga 1000 veces se va a convertir en verdad, hermano. Siempre su naturaleza va a ser de mentira. Aunque muchos traten de decir que es verdad, que no tiene ningún problema, siempre va a ser su naturaleza de mentira. Y tristemente muchos cristianos, hermanos, se han dejado llevar por esto, llamándolo como algo inocente. Ay, ¿qué importa que tu hija se vista de diablita? Ay, no tiene de nada de malo. Qué exagerados son en tu iglesia. Realmente, mis hermanos, como usted lo sabe, aquí en esta iglesia no se le prohíbe nada a nadie. Cada quien es libre de elegir lo que mejor cree o lo que mejor piensa. Pero creo que como cristianos, hermanos, es nuestro deber, principalmente como pastores, dejarnos usar por Dios, hermanos, para hablar la verdad. Ahora, ahorita solamente le estoy hablando de lo que es la historia, de lo que está detrás del dichoso Halloween. Pero ¿qué es lo que dice Dios referente, hermanos, a todas estas celebraciones paganas y todas estas celebraciones que no tienen nada que ver, mi hermano, con la luz de Cristo, que no tienen nada que ver con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La palabra de Dios, y el Señor comienza a hablarle al pueblo de Israel, porque es una tradición, mis hermanos, que se ha estado practicando desde años inmemorables, desde años mucho atrás, mucho antes de Cristo. El pueblo de Israel ya se había corrompido infinidad de veces, hermanos, y siempre, hermanos, ellos involucraban a sus hijos. Hay porciones en la Biblia, mis hermanos, donde nos habla que el pueblo de Israel llegaban hasta sacrificar a sus propios hijos para ofrecerlos a Baal, para ofrecerlos a Moloch, que son dioses, hermanos, falsos, a donde siempre Satanás está detrás de. Y también lo que me llama la atención es de que en estos tiempos específicamente te tienes que vestir, te tienes que usar de un disfraz. ¿Quién es el maestro de los disfraces, hermanos? Lucifer. Lucifer es un maestro, hermano, en cómo ponerse detrás de una imagen para decir, mira, estas San Juditas, que es lo que la gente, hermanos, humildemente o tristemente o ignorantemente cree. Hermanos, si ellos piensan que según lo están haciendo con un corazón realmente aparentemente sin nada de malicia, pero realmente el que está detrás es Lucifer. Usted y yo lo sabemos. Lo que hay detrás de los ídolos, hermanos, cuando la gente va y se inclina ante los ídolos, realmente lo que hay detrás, ¿quién es? Es Lucifer. Es el maestro de los disfraces.
Y me dice usted como cristiano, hermano, que quiere vestir a sus nietecitos, vestir a sus hijos como un diablito, una diablita y llevarlos a pedir la dichosa trick or treat o llevarlos a eventos a donde son alusivos completamente a Satanás. No podemos hacer eso, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que no podemos beber, mi hermano, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿De qué copa tú estás bebiendo? Déjeme primero, antes de llevarlo a esto, y creo que esto lo voy a dividir en dos partes, hermano. Esta es la primera parte de este sermón. La segunda parte Dios mediante lo voy a terminar el siguiente domingo, porque es importante que la iglesia sepamos toda esta información y que nosotros como cristianos tomemos, hermanos, cartas sobre el asunto. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio, si usted va conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 al versículo 12, hay una estatura a donde Dios nos alerta, hermanos, sobre el no participar en todas estas clases de celebraciones. Vea y ponga atención que comienza en el libro de Deuteronomio, que es el Pentateuco, hermano. ¿Cuál es el Pentateuco? El Pentateuco es la ley y son los primeros 5 libros de la Biblia. Y vea que se encuentran en Deuteronomio, hablándonos que desde tiempos ancestrales, inmemorables, ya el pueblo de Dios se había corrompido, hermanos, a niveles terribles. Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 9, desde el 9 en adelante, por favor. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Es importante cuando uno lee, hermanos, no solamente repetir, sino entender lo que estamos leyendo. Porque la palabra desde aquí nos comienza a dar mucha información y muchas cosas que aparentemente no se notan, pero ahí están. ¿Lo tiene? Ok. Yo lo voy a leer, hermano, sígueme usted con su vista. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, quiero detenerme antes de seguir ahí. Póngame atención acá arriba. Dice, cuando hubieses entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es esta tierra que Dios nos da? Una tierra nueva, hermanos. Una vida nueva. Una nueva oportunidad, que es la que todos tenemos en Cristo. Amén. ¿Qué más dice? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Dice que no lo hagas. Dice, no aprendas a hacer las abominaciones de aquellas gentes. ¿Qué más dice en el verso 10? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraugador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar, a agoreros, a hechiceros, oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Hermano, está bien claro estos versos bíblicos, bien claro. Realmente yo no sé cómo hay todavía inclusive personas que arguyen, pelean, dan sus teorías conspirativas, sus propias ideas y comienzan a decir que la iglesia exagera sobre de todos estos temas. Y comienzan a decir, es que yo no voy a la iglesia cristiana a la que tú vas porque todo lo exageran, todo es malo, todo es diabólico, todo no está bien. Hermano, no significa y no se trata de eso, no se trata de tomar una actitud equivocada, sino se trata de ver que vivimos en un tiempo, hablando bíblicamente, hablando en el planeta en el cual nos encontramos, a donde tristemente hay mucha maldad, hermanos. Hay demasiada maldad como usted no se lo imagina. Y lamentablemente en estas fechas, específicamente en este mes, no quiero ser muy detallista sobre la información que le voy a dar, hermano, los grupos satánicos, hermanos, ayunan
Así como usted y yo como cristianos ayunamos por algo para pedirle a nuestro Creador, a Dios Jehová de los ejércitos, hermanos, ellos ayunan a Satanás y a Lucifer. ¿Para qué, hermanos? Para que muchos lugares a donde se alaba y se glorifica al Señor, hermanos, estén en conflictos o inclusive lleguen a cerrarse. En estos tiempos específicamente, hermanos, es cuando más se desaparecen niños, hermanos. ¿Sabe usted eso? Porque muchos de esos niños los usan en sacrificios dedicados para Satanás. Y tristemente vuelvo y hago mucho hincapié. ¿Cómo entonces nosotros como cristianos podemos llamarle una fiesta inocente, hermano? Cuando Dios nos dice en su palabra que cuando tú hubieses entrado a la tierra que Él te da, dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de estas gentes. Y comienza a decirle, Señor, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija. Me llama la atención que dice que no hagas pasar a tu hijo y a tu hija. ¿Quiénes son los más dañados o más atacados en estos días, hermanos, en los cuales estamos viviendo? Los niños. Porque los niños ven todas estas cosas afuera y ellos quieren decir, mamá, papá, ¿por qué? Porque yo quiero también hacer eso. En la escuela, hermanos, inclusive las mismas eventos a donde han sacado al Señor de sus aulas y lo han sacado al Señor de sus clases, han permitido que todas estas fiestas entren en sus aulas, hermanos. Y hacen fiestas de Halloween, van vestidos de diablos, de demonios, etcétera y etcétera. Qué triste, pero ese es el tiempo en el cual estamos viviendo actualmente. Y si nosotros como padres no ponemos atención sobre esto, sin tú darte cuenta o a veces dándote cuenta, hermano, vas a participar o vas a poner a tus hijos en una situación, mi hermano, en la cual te vas a arrepentir por todos los años que te queden de existencia. Porque cuando tu hijo crezca, va a decir, mamá, papá, tú me enseñaste a hacer eso. ¿Por qué tú no me indicaste lo que yo debía de hacer y no debía de hacer? Yo doy gracias a Dios, hermano, porque desde que yo supe esta verdad en mis primeros años como cristiano, ya con mi esposa, hermanos, en matrimonio, nosotros hicimos ese pacto con Dios, hermanos, de no involucrar a nuestros hijos, hermanos, y que aquí actualmente están los tres hermanos sirviendo al Señor. Ellos jamás van a decir que nosotros los enseñamos o los llevamos a lugares, hermanos, donde estaba practicando magia, donde estaba practicando, hermanos, agorería o adivinación o cosas satánicas o cosas alusivas al Halloween o cosas alusivas a esto. ¿Por qué, hermano? Porque fue lo que hemos sido enseñados y lo que yo he adoptado, hermanos, como parte de mi fe, como parte de mi vida, y es lo que agrada al Señor. ¿Cómo entonces como cristianos, hermanos, podemos participar en este tipo de eventos y llamarlos como unos eventos, hermanos, completamente inocentes? Usted sabe que de inocencia no hay nada, hermanos. El enemigo, por eso ahí es donde se meten bien fácil. Porque en esa forma en la cual muchos creyentes bajan la guardia, el enemigo se mete y les destruye la vida, hermanos. Y tristemente muchas veces, hermanos, hasta posesiona a muchos niños, hermanos, que muchas veces ya no quieren ni siquiera buscar al Señor. ¿Por qué? Porque los padres, hermanos, los inducimos para todo esto. Por eso dice la Escritura, no se ha hallado en ti en aquel que haga, y comienza a decir, a pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Porque literalmente, hermanos, ponían a sus hijos en altares de fuego para ofrecerlos, hermanos, a Moloc, para ofrecerlos, hermanos, a Baal, a Balfeor, hay diferentes otros dioses falsos que la Biblia habla. Y dice que sea pasado a su hijo, dice, por todo esto, por el fuego, practicante de adivinaciones. Adivinaciones. Hay una estatura aquí que la Biblia nos da. La palabra adivinaciones, hermanos, es la palabra kaubar. La palabra kaubar. Y esa palabra hebrea, hermanos, significa, ponga atención en esto, hermano, significa conjurar a espíritus. Conjurar a espíritus, o también significa brujería. Que por cierto, en la segunda parte de esta lección, hermanos, que el Señor me permitió poder estudiar y poderlo bajar al corazón para podérselo pasar a usted, vamos a llegar a la siguiente parte, hermano, donde de qué brujos habla la Biblia. ¿La brujería es real? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, Dios mediante, si usted es fiel con el Señor y venir el próximo domingo, usted va a aprender qué es lo que la Biblia dice sobre esto. Y la Biblia, de cuántos brujos habla en la Biblia, hermanos, y de qué forma lo habla. Las Escrituras nos lo revelan. Y hermanos, sí es importante poderlo entender en la palabra de Dios. La palabra adivinaciones es la palabra kaubar, hermanos, y que es conjurar espíritus o brujería. Vea que ponga atención que el Señor nos está prohibiendo, hermanos, realizar estos eventos, realizar este tipo de fiestas, de celebraciones, de ritos,
de reuniones que están enfocadas en esto. ¿Qué conllevaría esto, hermanos? Aquellos que tratan de leer el tarot, aquellos hermanos que contactan a los muertos, contactar a muertos, amén. Aquellos que practican el espiritismo. Es real lo que le voy a decir, hermanos, y no me lo va a creer usted. Es decir, hermano, no juegue usted con eso. No estoy jugando con esto. Había cierta persona dentro de una iglesia, por no decir iglesia, pero que yo conocí, yo estuve ahí, hermano, que le leía las cartas a los hermanos de la iglesia. Y no estoy jugando, yo sé que muchos se rieron. Dirían, por favor, ¿en qué cabeza va a pasar eso? Bueno, aunque usted no lo crea, había cierta personita dentro de la iglesia que leía el tarot. Y muchos hermanos de la iglesia que danzaban, que oraban, que ayunaban, que diezmaban, iban con la hermana para que les leyera el tarot. Y tú dices, por favor, ¿en qué cabeza? Bueno, exactamente, ¿en qué cabeza? Pero vea hasta qué grado puede llegar el conformismo y la forma tan desesperada, hermanos, fuera del orden de Dios, de querer buscar o poder saber algo en mi vida que a lo mejor Dios no me lo ha dado, pero que a lo mejor el tarot sí me lo va a decir. Bueno, Dios dice en su palabra, no practiques ese tipo de cosas porque son abominación ante mi presencia. Los grupos diabólicos o los grupos satánicos, mis hermanos, satanistas literalmente. Yo me acuerdo hace años cuando vivía en Colorado, trabajaba en una ciudad que se llamaba Boulder, Colorado. Viajaba como 1 hora para llegar a un proyecto que había ahí, hermanos, de plomería, y yo trabajaba ahí. Y recuerdo que enfrente de ese edificio, hermanos, había una iglesia satánica. Y no estoy jugando, es en serio lo que lo estoy diciendo. Así decía, Church of Satan. Era una iglesia que su fachada estaba toda vestida, pintada de negro, hermanos, y sus letras rojas, así que decía Church of Satan. Y yo me acuerdo cuando yo entraba ahí, hermanos, pasaba por ahí, no entraba de entrar ahí, sino que yo pasaba por la calle. Decir, ay, pastor, ¿dónde andaba? No, pasaba por la calle y miraba esto, hermanos, me daba así como un escalofríos terrible. Y me acuerdo en el trayecto del día, cuando estábamos trabajando, hermanos, era impresionante y nunca se me va a olvidar, hermanos, los carros que llegaban y se paraban enfrente de esta iglesia. Hermano, puro carro último modelo, puro carro exótico. Llegaron Lamborghinis, hermanos, carros que rara vez uno los llega a mirar por la calle, pero los miras. Llegaban estos carros exóticos, hermano, y se paraban frente a este lugar, haciéndote ver, hermano, que mucha de la gente que acudía a esos lugares eran gente de dinero, gente millonaria, hermano, y que llegaban y eran practicantes, literalmente adoradores de Satanás. Uno pudiese pensar, mi hermano, que eso no existe, que no lo hay, pero hermano, sí lo existe y sí lo hay. Y es más común de lo que usted cree. Sí, amiga. En Rosarito hay un templo también. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y lo más tremendo va, mija, que uno dice, ¿cómo hay gente que llega a pensar que ese es el camino correcto? Bueno, hay gente, mi hermano, que no quiere nada que ver con Dios. Hay gente que ya desde la eternidad pasada ya eligieron por Lucifer, hermanos. Ya literalmente le dieron la espalda a Dios. Y no quieren nada que ver que hable de limpieza, de santidad, de lo correcto, de lo puro. Hermanos, ¿y qué buscan? Buscan el otro lado, hermanos, que es adoradores literalmente de Lucifer y de Satanás. Entonces, son cosas que existen, pueden ser maestros, pueden ser abogados, pueden ser policías, pueden ser jueces, hermanos, en las cortes, pueden ser personas muy poderosas que usted no se imagina y son literalmente adoradores de Satanás, hermano. La masonería es otro ramal, mi hermano, de lo que es el satanismo, que involucra ritos, que involucra todo este tipo de cosas, hermanos, equivocadas. Entonces, vea y ponga atención que dice el Señor prácticamente, mi hermanos, que nosotros como cristianos, como nuevos, como haber nacido de nuevo en Él, no debemos de practicar en estos eventos alusivos al Halloween.
No debemos de practicar en eventos alusivos, hermanos, al Día de los Muertos. Yo quiero entender, y también puedo entender, hermanos, lo que se refiere dentro del corazón de cada uno de nosotros, cuando ya partió nuestro papá o partió nuestra mamá o algún familiar muy cercano, y que nuestro corazón todavía está un tanto apegado, hermanos, a esos recuerdos, y uno quisiese hacer todo ese tipo de cosas para que según ellos vengan. Hermano, yo entiendo que hay esa parte del corazón, pero verdaderamente, hermanos, no es conveniente, y Dios nos pide en su palabra que no hagamos nada de este tipo de cosas. No practiquemos en nada todo de este tipo de cosas, hermano, porque estamos algo haciendo abominable ante la presencia del Señor. ¿Me entiende? Usted y yo sabemos que cuando muere un creyente, mis hermanos, ya su cuerpo, su alma y su espíritu ya fueron delante de la presencia del Señor. Ya lo único que quedó ahí, hermanos, fue el puro cuerpo. Entonces, si usted un día quiere ir al cementerio porque quiere ver a su papá o su mamá, es un tanto, mi hermano, por el sentimiento de usted, no tanto porque esa persona siga ahí. Si a lo mejor usted quiere traer una memoria, yo no veo nada de malo en ello. Sin embargo, son lugares que yo personalmente evito entrar. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña que es una morada de los chacales. ¿Y qué son los chacales? Son espíritus de dragón, hermanos. Espíritus de dragón controlados por el mismo Lucifer. Yo no sé si usted alguna vez llegó a entrar a un cementerio, pero cuando entra uno a un cementerio, hermanos, hasta la cabeza te duele. Dices, ¿por qué me duele la cabeza? Porque tu cuerpo, tu alma, tu espíritu sienten esas energías, hermano. Esas energías negativas que se viven literalmente en esos lugares, que se aferran, hermanos, a esta dispensación, a este tiempo. Y muchos de ellos moran en esos lugares, hermanos. Entonces, personalmente yo no le aconsejo que lo haga, pero si es que usted realmente siente la necesidad de ir, hermano, vaya. Cúbrase con la sangre preciosa si va a ver a un familiar, hermano, y de la misma forma, hermano, salga. ¿Me entiende? Pero es muy diferente a que yo le diga, levante un altar, hermano, y ofrézcale el molito que tanto le gustaba a su familiar y déselo, porque va a descender y va a bajar y se lo va a comer. No, no es así, hermano. Está participando en una celebración completamente pagana, en una celebración que es ofensiva a Dios. Y que como cristianos Dios nos dice en su palabra, no celebres, no participes en esto. Ay, ¿qué tiene de malo? No, sí tiene de malo. O eres hijo de Dios o eres hijo, hermanos, de desobediencia. Pero no estés jugando en un lugar intermedio, porque Dios no se agrada de esa forma, hermano. ¿Qué más dice Dios en su palabra, donde estamos leyendo? Dice a los adivinos, después dice a los agoreros, dos agoreros. ¿Qué son, hermanos, los agoreros? Son aquellos que consultan a los muertos. Consultar a muertos. Yo recuerdo hace tiempo, cuando antes de que yo fuera cristiano, usted sabe que yo no vengo de un hogar cristiano, hermano. Yo acepté a Cristo en mi corazón cuando tenía 17 años. Cuando tenía 17 años, hermanos, fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. De los 17 años para atrás, mi vida era como cualquier otra persona, mis hermanos, que no sabía ni en qué creer. Pero yo recuerdo que en aquellos entonces mi abuelita, que ella estaba en su búsqueda de Dios, y ella buscaba por aquí, por allá, hermanos, para ver dónde encontrar a Dios. Y recuerdo que en una ocasión, usted sabe, como sus nietos, a veces las abuelitas llevan a sus nietos de aquí para allá, y a mí me llevó en una ocasión, y recuerdo que íbamos a ver, hermanos, a doña Juanita, que porque doña Juanita te podía traer a la persona que tú amabas, que ya había muerto. Entonces yo recuerdo que fuimos, hermano. Yo estaba chiquillo, tendría unos 8 o 9 años, pero lo tengo tan aquí en mi cabeza que, hermano, hasta me acuerdo y se me enchina la piel, hasta miedo me da. Me acuerdo que llegamos con la dichosa Juanita, una señora ya anciana ella, hermanos, y desde que entramos, hermano, número uno, cuando entramos a la dichosa sala, habían más de 20 personas en espera, hermano, para hablar con la señora Juanita. Ya cuando le tocó el turno a mi abuelita, hermanos, y yo con ella para acompañarla, yo me acuerdo que mi abuelita entró, hermanos, en esa desesperación o tratar de buscar algo que le diera paz. Ella quería, no sé ni a quién ella habrá invocado eso, pero yo me acuerdo que la señora Juanita le decía, sí, aquí está, dice. Ajá, sí, aquí yo estoy hablando con él. Dice, pero si usted quiere hablar con él, yo ahorita se lo hago bajar. Entonces, cuando lo empiezan a decir de una forma tan segura y así, hermano, engañan a la gente. Muchas veces son engaños y muchas veces es verdad, hermano. Escuche lo que le estoy diciendo,
Sí, ay, sí, es verdad, entonces me voy a ir corriendo. No, es abominable a Dios, hermanos. Dios no lo pasa. Dios no está, nos dice a sus hijos, no lo hagas, no lo practiques. Y yo recuerdo, hermanos, cuando esta señora estaba ahí, puso a mi abuelita en una silla, yo estaba en la otra ahí nada más observando, hermano. Empieza la señora, de repente y los ojos en blanco, hermano, y cambia la voz. No, cuando cambia la voz, que salgo yo corriendo, hermano. Dije, no, yo ahorita la espero aquí afuera. Y ya nada más escuchaba a mi abuelita que estaba llorando, hermano, llorando y esto. ¿Me entiende? Ya salimos de ahí, hermano, y fue la última vez que yo quise visitar a mi abuelita con esa señora. Se sentía, hermano, algo, una fuerza, una energía, pero totalmente oscura en ese lugar. ¿Entiende? Más adelante mi abuelita ya aceptó a Cristo en su corazón, conoció la iglesia cristiana. Y bueno, ya cuando ella murió, ya murió como cristiana, hermano. Ya murió en una iglesia cristiana. Es una larga historia, pero esos son los caminares o el caminar que tuvo mi abuelita, hermanos, en la cual yo chiquillo pues también participé por ser el nieto. Pero ¿por qué le estoy compartiendo todo esto? Porque esto es real, hermano. Porque esto es muy común en nuestros países. Muy común. Algo que tenemos los hispanoparlantes, hermano, es de que nuestra fe claudica demasiado. Y muchos andan buscando de aquí para allá, hermano, a dónde ir, a dónde buscar, a dónde llamar. En otras palabras, somos muy religiosos. Pero otros se van por la parte, hermanos, equivocada y errónea. Cuando Dios nos dice en su palabra, mi hermanos, que al único que adoremos es a Jehová, Dios de los ejércitos. Déjenme avanzo porque se me está yendo el tiempo. Entonces, los agoreros, Dios reprueba, abomina, hermanos, aquellos que preguntan a los muertos. También los agoreros, también es conocido como los necromantes. Necromantes. O lo que es la necromancia. Necromantes o necromancia es consultar a los muertos, que repito, Dios abomina, hermanos, en su palabra. Esta palabra necromantes o agoreros es la palabra shawale en el hebreo, y que significa inquirir. Inquirir también significa preguntar, significa suplicar. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, al rey Saúl cuando fue a preguntarle, hermanos, a la bruja de Endor? ¿Por qué fue a preguntarle a la bruja de Endor? Pero ¿por qué? Porque Dios ya no le estaba hablando, hermanos, por el Urim y el Tumim, que significa luces y perfecciones. Ya no le hablaba por el testimonio del Espíritu Santo por medio del profeta, hermanos, para el rey Saúl. ¿A causa de qué? ¿De que era muy bueno? No, hermanos, de que se había prevaricado, se había torcido y Dios ya no le hablaba. Y en su desesperación, el rey Saúl, ¿qué hizo? Fue y se fue a una bruja que se llamaba la bruja de Endor. Y fue, hermanos, y le dijo, quiero que me traigas al espíritu de Samuel, porque quiero preguntarle algo. Y dice que la bruja le dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque aquí el rey Saúl ha prohibido que hagamos eso. Y le dijo, yo te garantizo que no va a pasar nada. Pues porque él era el rey Saúl. Ok, te lo voy a traer. Y dice la Biblia, hermano, que ella tuvo acceso a traer, hermanos, el espíritu de Saúl. Y tú decir, ¿cómo es posible que eso suceda? También, ¿por qué pudo traerlo? Recordemos que hasta ese momento, hermano, Lucifer tenía las llaves de la muerte y del infierno, que nuestro Señor Jesucristo se las arrebató cuando Él murió en la cruz del Calvario y bajó a los infiernos y quitó las llaves de la muerte y del infierno a Lucifer. Pero antes de eso, hermanos, los siervos de Lucifer, de Satanás, tenían acceso a todo ese tipo de cosas. Y la Biblia habla, hermanos, sobre eso. ¿Cuántos recuerdan? Ya no me quiero meter ahí porque ese es el segundo tema de lo que quiero hablar acerca de lo que la Biblia habla de brujos y brujería en la Biblia, y si realmente tiene poder o no tiene poder. Bueno, la Biblia habla mucho sobre ello, hermano, y Dios mediante lo quiero preparar para el siguiente domingo. Entonces, Dios habla de los agoreros, Dios habla de los sortilejos. ¿Y qué son los sortilejos? Los sortilejos literalmente son brujos, son brujas, conjuros, conjurar, espíritus de muertos. Espíritus de muertos. Quiero que ponga atención que Dios en Deuteronomio 18 le está reclamando a su pueblo, le está diciendo, no hagas pasar ni a tu hijo ni a tu hija en estas cosas, porque son abominables ante mi presencia. Ahora, quiero que ponga atención, hermanos, y quiero que usted mismo comience a determinar
y usted mismo le comience a dar los nombres correctos a todos estos tipos de organizaciones, a todo este tipo de eventos, a todo este tipo inclusive de compañías cinematográficas, de parques turísticos, que todo su producto, su mercadotecnia, su materia prima está alusivo a la adivinación, a la magia, a brujos, brujas, a demonios. Hace tiempo salió una película, hermanos, que se llamaba Harry Potter. Y todos querían ver Harry Potter, hermano, porque tenía, wow, unos tremendos efectos especiales. Y yo quiero verla. Bueno, ¿qué es Harry Potter, hermano? Es un portal literalmente abierto a llenarte de demonios, hermano. Ay, hermano, qué exagerado. Por favor. Yo me he topado gente que me ha dicho eso, hermano. En serio. Que nos tachan de exagerados. Pero sabes, hermano, por lo regular son gente que ni siquiera buscan a Dios ni son fieles al Señor. Y son los que son más apegados a irse ese tipo de cosas. Porque el verdadero cristiano, mi hermanos, entiende a la primera. Hello. Cuando tú sabes que esto es ofensivo a Dios, hermano, y no es agradable ante su presencia, ¿cómo vas a participar en ello? ¿Cómo vas a llevar a tus hijos a este tipo de eventos, hermanos? Yo agradezco a Dios porque vuelvo a ser claro, hermanos, desde que yo aprendí esto en el primer día, hermanos, hasta la fecha, hermanos, jamás he involucrado a mis hijos en cosas o eventos que estén alusivos a la magia, que estén alusivos, hermanos, a adivinaciones, a brujos, brujas, demonios, hermanos, y que tenga que ver con algo que no es agradable ante la presencia del Señor. Porque entonces ¿a qué estamos jugando, hermano? Yo no me salí de la iglesia tradicionalista para venir a la iglesia cristiana y seguir exactamente igual, hermano. Yo salí porque creo firmemente, mi hermano, que este es el lugar donde Dios nos ha dado la sana doctrina, la leche, hermanos, no adulterada, y donde Dios nos está dando el maná necesario para poder crecer y poder llegar a formar parte de la esposa de Cristo. ¿Cuántos creen esto, hermano? Si nosotros realmente queremos buscar eso, entonces tenemos que decirle no a este tipo de cosas. ¿Qué más dice? Y a los hechiceros. A los hechiceros. ¿Y quiénes son los hechiceros? Son adoradores, hermano. Adoradores de Satanás. Gente que le dice, es que yo hago magia blanca, yo hago magia amarilla, magia verde, magia morada. Ponle el color que quieras, es abominable ante la presencia de Dios y es brujería. Que pon un vaso de agua aquí debajo de tu cama y va a venir el muerto y se lo va a tomar y no te va a tocar. Es brujería. Que te pones un listón por aquí en la mano derecha para las envidias, es brujería. Que para que no te hagan el mal de ojo, vístete de rojo, porque rima muy bien. ¿Y qué cree, hermano? Y la gente se lo cree. Bueno, no por los de rojo, ¿va? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 5:8? Efesios 5:8. ¿Tenemos el video por ahí, hermano Willy? Sí. Preparé un video, hermanos. Hay mucha información sobre esto, pero traté de elegir la más adecuada para el momento en la iglesia para que podamos estar atentos. Es un video que dura 7 minutos y son 10 razones por las que como cristianos no practicamos Halloween ni participamos en eventos que tengan que ver, hermanos, con magia, con adivinaciones, con brujería, con demonios, ¿me entiende? Y por la cual Dios nos manda que no lo hagamos. Ahora, también al final del día, hermanos, yo solamente soy una voz que está hablando aquí lo que Dios dice en su palabra. La decisión la va a tomar usted. Y usted es responsable hoy, y lo hago responsable delante de Dios por lo que usted está escuchando. Si de aquí para adelante usted lo sigue practicando, hermano, va a ser su decisión, hermano, y entonces el Señor le va a pedir cuentas sobre de usted y sobre de sus hijos. Vamos a leer primero Efesios y ahorita ponemos el video. Efesios capítulo 5, verso 8. Vamos a leer desde el verso 6. Efesios 5, 6. ¿Lo tiene? Efesios 5, 6. Dice así:
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Escucha, hermano, ¿qué dice el verso 10? Leámoslo todos. Aprobando lo que es agradable al Señor. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprobarlas. ¿Qué dice, hermano? No participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirla. La palabra redarguir significa reprobar. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, etcétera. Vamos a poner el video, hermano Willy, por favor. Vamos a poner atención, hermano, 7 minutos. People mindlessly celebrate Halloween without realizing that this is the biggest day where witches and warlocks all around the world practice satanic ceremonies to bring a spiritual attack on the church and the community. Reason number 2, curses behind the pumpkin by the door. The pumpkin represents the demon that controls the rivers, whose name is Oshun, type of Jezebel in Santeria. This pumpkin brings demons into your house when you put the pumpkin at your door on Halloween. You are giving the devil an entryway into your house and family. Reason number 3, open doors through celebrating Halloween. The devil loves it when believers celebrate Halloween and get dressed up. No matter how much you read the Bible, he loves Christians who celebrate Halloween because it brings a 4 to 5 generational curse to your family. He knows that the next generation will celebrate Halloween as a ripple effect and attach the curse to other family members. Reason number 4, harvest is not a substitution for Halloween. Churches celebrate Halloween or harvest. You bring a curse to the church and upon the children of the church when you substitute this holiday. Why create a substitution for this demonic holiday? If you celebrate Harvest Festival, you celebrate Halloween. We feel like we must entertain people to keep them in the church or to have them come back, but we don't. We must bring the cross and God will do the rest. Reason number 5, the delusions behind costumes. This is one of the biggest delusions to the church. Devil changed Adam and Eve's identity when they were in the garden. When Christians put on a costume of something they're not, they open themselves up to a demonic attack. Your identity has changed. The devil is the biggest identity theft. He tried to make Jesus question his own identity when he tempted him. In Matthew chapter 4, it says, if you're really the Son of God. Many Christians walk around without an identity to what God has called them to be. They don't know their purpose, but they sure do know how to celebrate Halloween. Reason number 6, it's the opposite of Christ. Halloween is the opposite of Resurrection Sunday. The importance we have when we celebrate Good Friday and Resurrection Sunday is the same type of importance to devil worshippers when they celebrate Halloween. Reason number 7, November 1st is not about the saints. The day after Halloween is Saint Day, November 1st. They bring food offerings to dead relatives, but it is truly demonic. Reason number 8, it's betrayal to God. It says in 1 Corinthians 10:21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. How can you call yourself blessed and saved while celebrating Halloween? For example, it's like saying a married couple says they love each other, but then they go off and commit adultery. Reason number 9, curses become active when Halloween begins. Curses start when they celebrate Halloween. The whole picture of Halloween is to bow down to the devil. The biggest witchcraft is done on Halloween. Coffins, bones, etc. Halloween is an abomination to God. When you create harvest or a Halloween party, carving pumpkins,
putting up spider webs on windows, buying goblins, or any other demonic related object, you must repent. Cut off all those ties and close off those spiritual doors. Break the curses off your family and the next 3 to 4 generations in your family line in Jesus' name. Reason number 10. Halloween is a trap set up by the devil. Halloween is a poison to believers and non-believers alike. Many people get killed, shot, and go missing on Halloween. Don't play with fire. If you play with fire, you'll burn your whole house down. The devil has a mastermind strategy on how to deceive people. Remember, he is the father of lies. The devil kills, steals, and destroys through these types of holidays and culturally encouraged traditions. It's a trap set up. The enemy's purpose is to keep you away from the cross. 1 Corinthians 10:20 says, "Rather that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons." The lies and the deception may appear harmless, good, or cool. But it says in 2 Corinthians 11:14, "And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light." These deceptions are the devil's way to send you to a place called hell. God has predestined us to spend eternity with him in heaven. It's time to repent, time to make right with God. Life is not a game. When I stand before God in heaven on Judgment Day, your blood is off my hands because I told you what Halloween is all about. If you want to celebrate it, it's up to you. Whoever celebrates Halloween does not understand the curse that they are under. It's time to repent, break off those curses in the name of Jesus, and turn to the cross. Amén. Podemos dar un gloria a Dios, hermanos. Amén. 10 cosas por las cuales no celebramos Halloween. Creo que muchas de las cosas que miramos son reales, pasan en estos tiempos. Hay testimonios increíbles, tremendos, hermanos, de personas que antes eran adoradores de Satanás, y ellos hablan que específicamente en este mes es el mes de los brujos y brujas, hermanos. Es el mes que ellos dedican y hacen ritos, y hacen conjuros, y hacen cuantas cosas para, tristemente, hermanos, atar, a destruir, hermanos, a otras personas o creencias, como muchos de ellos, como usted y yo, que somos creyentes, que somos cristianos, que adoramos al Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos manda en su palabra que no acudamos a adivinaciones, a agoreros, a sortilejos, a hechiceros, pero también nos dice en su palabra, hermanos, que no nos comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Déjeme lo llevo a otra porción más, por favor, a donde Dios nos dice en su palabra que no hagamos altares. No hagamos altares de comida, lo que decían ahorita en el video, ¿no? Inclusive si tú pones una telaraña en tu casa, si tú pones algo alusivo, hermanos, a todo este evento de tinieblas, tú estás abriendo una puerta, mi hermanos, para que demonios vengan, hermanos, y se metan a tu casa. Y muchas veces uno dice, ¿por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? Bueno, no tienes muchas veces ganas, hermano, porque abres tu puerta a cosas indebidas, a cosas incorrectas que Dios manda en su palabra. No debemos nosotros, hermanos, de tener. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, hermanos, al 20. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 al verso 20, ¿lo tenemos? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo a lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo de los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. ¿Ya lo miró? No podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor o de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Ahora, muchos hacían la pregunta sobre el pan de muerto, la calabaza, que qué rica es, hermano, con piloncillo, con un vasito de leche. Oh, Dios mío, estás hablando de palabras mayores.
¿Es malo comer calabaza con piloncillo? No, no tiene absolutamente nada de malo, hermano. Usted se le antojó un pan, hermanos, de muerto. Bueno, aquí están sus reglas cuando Dios dice en su palabra referente a este tipo de cosas. No tiene nada de malo siempre y cuando no sea tomado de un altar, hermano. Si usted está comiendo un pan de un altar, no lo haga, hermano, porque de antemano usted está sabiendo que está siendo ofrecido, hermanos, a un ídolo, a un demonio, a un espíritu. Dios nos dice en su palabra, no lo hagas. Pero si usted va a la panadería, hermano, simplemente compre y coma y se acabó. Pero si a causa de eso, escúcheme, esto es bien importante, esa es la clave de esto. Si a causa de eso alguien le miró y esa persona va a caer por lo que usted está comiendo, o está usted, hermano, a lo mejor queriéndose comer, Dios dice en su palabra, no lo hagas por causa del débil en su fe. Para que aquel que es débil en la fe, hermano, no vaya a ser debilitado aún más, hermano, y su fe se pierda y se pierda un alma en Cristo. Y aquí Dios habla en su palabra referente a esto. Vea lo que dice, hermanos, en el verso 27, de ahí de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27. ¿Lo tiene? Si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que se hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino la del otro. Pues, porque ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia. Y si con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Ya lo miró? Entonces, ¿qué significa esto? Hermano, que a veces sin darnos cuenta podemos pecar contra los hermanos. A veces está el tipo de pensamiento, de actitud que dice, yo me voy a comer este pan y ¿qué me importa? No tiene nada de malo. No, sí te debe de importar. Porque hay alguien, hermano, que es tu hermano, que probablemente alguien débil en la fe, hermano, se puede a lo mejor debilitar. Tú vas a decir, bueno, entonces ¿qué hago? Bueno, a lo mejor ese es un buen momento para que le hables de Cristo. Es un buen momento para que le expliques lo que significa a lo mejor un alimento dedicado, hermanos, a los ídolos o a los demonios o a algún espíritu o algo que simplemente está en la estantería, hermanos, de la panadería, de la market, y que simplemente se te antojó y tú te lo quieres comer y no hay nada de malo en ello. El problema comienza, repito, cuando entonces ya se dedicó, hermanos, a algo, se puso en un altar y Dios nos dice en su palabra, hermanos, que simplemente no debemos de hacerlo. Hay a veces en el Facebook también yo tengo varios hermanos cristianos, pastores, etcétera, y yo no sé qué X pastor subió, hermanos, de que estaba comiendo un pan de muerto. Hubiera sido algo lo último en mi vida que yo hubiera hecho como pastor, mucho menos haberlo puesto en mi página de internet. ¿Por qué? Por causa del débil de la fe. No porque tenga algo de malo, porque realmente no tiene nada de malo. Pero hay gente que no entiende esto, hermano. Hay gente que no entiende el contexto de lo que hay detrás de. Y entonces ahí es a donde entra, hermano, la sabiduría de Dios en mí para yo no hacerlo. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué dice Dios su palabra en esto? Que tenemos que ayudar al débil en la fe. Si yo estoy haciendo algo como cristiano, hermano, que va a truncar la vida espiritual de mi hermano, no lo hagas. Mucho menos lo subas a los medios sociales a donde todo el mundo te va a mirar y va a decir, ¿es el cristiano? ¿Es el pastor de la iglesia tal? ¿Es el levita de la iglesia tal? ¿El hermano que te lleva tanto año en la iglesia tal? Hermano, y vas a ser un blanco de Satanás en la cual van a entrar críticas, y si tú no eres cuidadoso en eso te vas a llenar de enojo y vas a decir, bueno, mi vida es mi vida y es privada y le guste a que no le guste y que le agrade que no le agrade o como sea, pero sí debes de tener cuidado, hermano, porque Dios manda en su palabra que tenemos que tener también cuidado con aquel débil en la fe.
Ahí es entonces donde entra la prudencia. Y es muchas de las veces a donde muchos no ponemos atención sobre de ello. Solamente se hacen las cosas y las hacemos sin que nos importe qué piensen de ello. Debe de importarte. Todo lo que usted y yo como cristianos hacemos en las redes, hermanos, debe de importarnos, porque estás representando a Cristo. Está conmigo, hermano. Sé que me estoy extendiendo un poco de tiempo, pero recuerde que no tenemos ese servicio en la tarde. Entonces me estoy extendiendo un poquito solamente porque creo que vale la pena este mensaje, hermano, de lo que estamos hablando, ya que estamos en épocas ahorita muy alusivas a esto, y a donde muchos lamentablemente, mi hermano, están cayendo en las redes de Lucifer, y queremos evitar eso a toda costa, en el nombre de Jesús. Entonces Dios dice en su palabra en Romanos 16, hermanos. En Romanos 16 en el verso 1, por favor vaya allá rápido conmigo. Romanos 16, verso 1. Entonces, ¿sí me entiende, hermanos, referente a este tipo de cosas? Es a donde tenemos que ser prudentes en la forma en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos como cristianos. No es tanto lo que crea el pastor Luis, sino lo que dice la Biblia, hermano. Y que muchas de las veces no ponemos atención sobre de ello, o nos da igual. No nos debe de dar igual. Romanos 16, verso 1. ¿Lo tiene? Romanos, perdón, 15, hermano, 15. Él dice, capítulo 15, verso 1. ¿Lo tiene? Romanos 15, verso 1. Así que los que somos más firmes, ¿cuántos son firmes en el Señor, hermano? Hello, amén. Ok, vea, dice, así que los que somos firmes debemos de sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a detenernos brevemente y vamos a tratar de pensar y razonar sobre este verso. Si entonces yo tengo un pan, hermanos, de muerto, bien rico, que se está escurriendo de rico, hermano, y que sale hasta el huesito así tan sabroso y apetecible, y que lo veo y digo, y ayuné un día antes, imagínate, hermano, y un chocolatito al lado, no, hermano, olvídese. Pero de repente veo que mi hermano Yepes me está mirando. Bueno, no, mejor usted no, hermano. X hermano, ¿no? Porque habla del débil en la fe y no quiero que piense que es débil en la fe, porque mi hermano no es débil en la fe, él es fuerte en Cristo. X persona cristiana me ve, amén. Yo sé que él es cristiano o va empezando, y yo tengo el pan enfrente de mí, amén. No está en un altar, no está en nada, simplemente es un pan que salió de la panadería y yo me lo quiero comer. Pero él es débil en la fe. A lo mejor todavía no sabe qué significa o qué es todo esto. La pregunta de los 10,000 bolívares es, ¿se lo comería o no se lo comería? Hello. No. El pan. Bueno, por eso estamos explicando, hermana Gloria, para que podamos entender y usar la sabiduría de Dios para no entrar en costumbres o entrar en fiestas equivocadas. El pan número 1 no tiene nada de malo, hermano. ¿Sí? Nada de malo. El problema, espero que haya puesto atención a lo que leímos. El problema radica cuando ya está ofrecido para tal. Entonces ahí ya está un problema, ahí ya no es correcto. Pero si es un pan, mi hermano, cualquiera, hay panes que les ponen lo que tú quieras, la forma que quiera. Yo no tengo ningún problema con eso. También si está una forma de calaca, pues bueno, no lo hagas, ¿verdad? Por causa de la conciencia o por causa de la conciencia del otro. Pero si a ti no te ofende, a ti no te hace sentir nada absolutamente malo, Dios dice en su palabra, simplemente comer, comprar y comer, se acabó, no pasa nada. El problema radica cuando entonces alguien débil en la fe me está mirando y Dios dice en su palabra, no lo hagas por causa del débil en la fe. Pero si tú estás ahí, hermano, te vas a comer, cómetelo y no digas absolutamente nada. No pasa nada. ¿Ya me entendió? Aquí lo dice la Biblia clarito, hermano. Así que si somos más firmes, debemos de sobrellevar las flaquezas de los otros y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en bien, en edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaron cayeron sobre de mí, porque las cosas que fueron antes escritas para vuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios 10:23, hermanos. Primera de Corintios 10:23.
Estoy poniendo las citas bíblicas aquí. Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Qué dice? Primera de Corintios 10, 23. ¿Lo tienen? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada a causa de la conciencia, porque es del Señor la tierra y lo que le hinche. Y ahí comienza a hablar nuevamente de lo que ya leímos hace un momento. Entonces, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y hay ciertas cosas en las cuales tenemos que pensar bien las cosas antes de hacerlas, hermanos, para aquel que es débil en la fe y poder nosotros hacerlo de la forma correcta. Hay mucho más, hermano, que quisiera compartir sobre usted sobre de esto. Déjeme al menos termino en Primera de Corintios. Ya lo llevé, creo, a ese. Sí, ya lo llevé a ese. Déjeme. Segunda de Corintios 11, 14. Con este acabo. Segunda de Corintios 11. Hermanos, entonces ¿sí está quedando claro esto? Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. 11, 14. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. En el video hacían alusión a la fiesta de la cosecha, que muchos cristianos lo que tratan de hacer es como poner un equivalente o un sustituto. Dicen que no va a ser Halloween, voy a hacer la fiesta de las cosechas, que era una de las fiestas que el pueblo de Israel practicaba, donde se levantaban las cosechas, hermanos, se vestían de granjeros, se vestían de X y X. Bueno, efectivamente es lo que dicen en el video. Entonces yo estoy haciendo exactamente lo mismo, dándole otro tipo de cara. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? No necesariamente en ese tiempo o en ese específica momento nosotros debemos, hermanos, de poner sustitutos, sino al contrario, usar este tiempo, hermanos, para poder dar la información que sabemos en el Señor, para que almas en el Señor se acerquen a Cristo. Lo que es aún más delicado es información para mi propia vida, para mi propia familia, para mis propios hijos, para mis propios nietos, y no a participarlos en esto, no ponerlos a participar en una fiesta, mis hermanos, que como lo vimos en el video, puede caer una maldición sobre de la familia, que la Biblia habla sobre de eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí ni los honrarás. Segunda de Corintios 11, verso 14. ¿Qué dice? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. O sea que el mismo Lucifer tiene la capacidad de presentarse, mis hermanos, como si fuera un ángel de luz, pero realmente no lo es. Es un demonio, hermanos, es un ángel caído. ¿Me entiende? Y es allá donde entonces yo debo de usar la sabiduría de Dios, hermano, para no, hermanos, meterme en ese tipo de terrenos. Allá en México hay un ídolo terrible que la gente que ha atado terriblemente a México, que es la dichosa Santa Muerte, que no tiene nada de santa. Hermanos, sí que es un enemigo de Dios, hermanos, en lo que la Biblia se refiere, y que tristemente muchos la adoran, hermano. Dice, no, es que me hace milagros, y hay altares terribles, hermano, increíbles, que la gente está detrás de esto. Hermano, qué terrible, ¿no? ¿Por qué la gente, hermanos, le damos tanto la espalda al Señor? A causa del pecado, a causa de la separación de Dios. Y creo que nosotros debemos ser cabales, debemos de pensar bien las cosas, debemos de recapacitar, de reflexionar, hermanos, de saber que lo que Dios manda en su palabra es que no participemos, hermanos, en obras infructuosas de las tinieblas. Ya no me dio tiempo para hablar, hermano, las 4 motivos por las cuales no debemos de practicar Halloween. Se los voy a dar el siguiente domingo. Ya avanzó un poco el tiempo y estaremos hablando los 4 motivos, y le hablaré de lo que la Biblia habla, mi hermanos, Dios mediante, sobre lo que habla de la bruja y las brujerías. ¿Para qué? Para que veamos mayor conocimiento, hermanos, y poder estar atentos a estos tiempos en los cuales vivimos. Pueden decir amén. Amén. ¿Aprendimos algo el día de hoy? Voltéese a su hermano de al lado y dígale, hermano, ahora eres responsable delante de Dios de no practicar Halloween. Dígale, ahora eres responsable
delante de Dios de no practicar Halloween. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Vamos a darle la gloria al Señor. Amado Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, por favor, haya caído en tierra fértil. Que tu palabra haya caído en una tierra, Señor Dios, en la que pueda germinar, pueda dar vida. Yo te pido por cada hermano, por cada niño, niña que están en esta iglesia, cada joven, jovencita, Señor, que tu palabra haya llegado a su corazón para que podamos hacer las elecciones correctas, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Llévanos en paz. Nos ponemos en el hueco de tu mano, Señor Dios, y permítenos regresar a tu casa, Señor, en el siguiente servicio. Nos vamos de este lugar, Padre, mas nunca de tu presencia. Todo eso te lo pedimos, Dios, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde.